En ese momento, Julio César comprendió que estaba a punto de morir. 1000 hombres. Eso era todo lo que tenía. Frente a él, 16.000 guerreros númidas galopaban en formación, rodeándolo como lobos hambrientos, acechando a un ciervo herido. No había escape, no había refuerzos, no había plan. Solo la certeza absoluta de que en las próximas horas el hombre más poderoso de Roma sería una mancha de sangre en la arena africana. Luchar contra 16.000 con solo 1.000 no es valentía, es locura. Pero César no era un hombre común, y lo que ocurrió ese día en Ruspina desafió todas las leyes de la guerra conocidas por el hombre. Era el 4 de enero del año 46 a.C. César acababa de perder todo. La guerra civil romana lo había llevado hasta África, persiguiendo a los restos del ejército pompeyano que se había aliado con el rey Juba I de Numidia. Pero César no era el conquistador invencible que había sometido las Galias. Aquí, en estas tierras extrañas, era un hombre desesperado. Sus legiones estaban dispersas por el Mediterráneo. Sus barcos se habían retrasado por las tormentas. Y él, impaciente como siempre, había desembarcado con apenas un puñado de soldados en territorio enemigo. La noche anterior, César había cometido un error que cualquier general novato habría evitado. Salió de su campamento con apenas 1.000 hombres para buscar provisiones. 1.000 soldados, en medio de África, rodeado por decenas de miles de enemigos que conocían cada colina, cada valle, cada trampa mortal del terreno. Era como caminar desnudo en una jaula de leones y esperar no ser devorado. Pero César necesitaba comida. Sus hombres se morían de hambre. Los barcos con suministros no llegaban. Cada día que pasaba, sus soldados se debilitaban más. Algunos habían comenzado a murmurar. Otros miraban hacia el horizonte con ojos vacíos, esperando barcos que nunca aparecían. La deserción era solo cuestión de tiempo. Así que César tomó la decisión. Salir, arriesgarse, conseguir algo, lo que fuera, antes de que su pequeño ejército se desmoronara por inanición. Lo que no sabía era que Tito Labieno lo estaba esperando. Labieno. Ese nombre debería haberle quemado la lengua a César cada vez que lo pronunciaba, porque Labieno no era un enemigo cualquiera. Era su antiguo segundo al mando, su brazo derecho durante 8 años de conquista en las Galias. El hombre que había estado a su lado en las batallas más sangrientas, en las victorias más imposibles. Cuando César había cruzado el Rubicón y desafiado al Senado, Labieno había elegido el otro bando. Se había unido a Pompeyo. Y ahora, después de la muerte de Pompeyo en Egipto, Labieno servía al hijo de Pompeyo y al rey Juba en África. Conocía cada táctica de César, cada truco, cada debilidad. Era como luchar contra tu propia sombra. Y esa mañana del 4 de enero, Labieno había preparado la trampa perfecta. César marchaba con sus 1.000 hombres por una llanura abierta cerca de Ruspina, buscando granjas que saquear, ganado que confiscar, cualquier cosa comestible. El sol africano era implacable. El calor los golpeaba como martillos. Los soldados romanos, acostumbrados al clima templado de Italia, sudaban bajo sus armaduras. Sus gargantas ardían de sed. Sus estómagos rugían de hambre. Y entonces, en el horizonte, apareció el polvo. Al principio era solo una nube lejana. Después, el sonido, un trueno sordo que hacía vibrar el suelo. Los cascos de miles de caballos golpeando la tierra. Y finalmente, la imagen que heló la sangre de cada romano. Una marea de jinetes númidas surgiendo desde todas las direcciones, rodeándolos como una serpiente cerrando sus anillos. 16.000 guerreros contra 1.000 legionarios. Los númidas no eran soldados ordinarios, eran los mejores jinetes del mundo conocido. Nacían sobre caballos, crecían galopando por el desierto. Sus tácticas de combate habían sido perfeccionadas durante generaciones.
No luchaban como los romanos, en formaciones pesadas y rígidas. Los númidas eran fluidos, rápidos, mortales. Atacaban en oleadas, lanzaban jabalinas desde la distancia y cuando el enemigo se giraba para responder, ya habían desaparecido, rodeándolo desde otro ángulo. Era como luchar contra el viento. César miró a su alrededor. 1000 hombres. Todos lo miraban a él, esperando órdenes, esperando un milagro. Algunos ya habían aceptado su muerte. Podía verlo en sus ojos. La resignación, el terror silencioso. Estaban a kilómetros del campamento. No había colinas donde refugiarse. No había bosques donde esconderse. Solo llanura abierta. El peor terreno posible para enfrentar a una caballería. Labieno sabía exactamente lo que hacía. Había estudiado el terreno. Había elegido el momento. Había traído suficientes hombres para aplastar a César como un insecto. 16 contra 1. Las matemáticas eran claras. Los romanos morirían. Todos. Y con la muerte de César, la guerra civil terminaría. El bando pompeyano triunfaría. Roma volvería a ser una república. Todo dependía de las próximas horas. Los númidas comenzaron su ataque. No fue una carga frontal. Eso habría sido demasiado simple, demasiado honorable. Fue un acoso sistemático. Los jinetes galopaban en círculos alrededor de los romanos, lanzando jabalinas, gritando insultos, provocándolos. Cada pocos segundos, una jabalina silbaba por el aire y se clavaba en un escudo, en un brazo, en un cuello. Los romanos intentaban responder, pero ¿cómo luchas contra un enemigo que nunca se queda quieto? Lanzaban sus propias jabalinas, pero los númidas simplemente se alejaban, riendo, burlándose. César ordenó formar la tortuga. Sus hombres se agruparon, levantaron sus escudos, crearon un muro de madera y metal. Las jabalinas rebotaban contra los escudos con un sonido ensordecedor. Pero la tortuga era una formación defensiva. No podías avanzar con ella, no podías atacar. Solo podías esperar, y esperar, y esperar, mientras el sol te cocinaba vivo dentro de tu armadura, mientras la sed te secaba la garganta, mientras el miedo te carcomía el estómago. Los minutos se convirtieron en horas. El sol seguía su trayectoria despiadada por el cielo africano. Dentro de la formación tortuga, los legionarios romanos se asfixiaban. El calor era insoportable. Los escudos pesaban como piedras. Los brazos temblaban por el esfuerzo de mantenerlos en alto. Y las jabalinas seguían llegando, una tras otra. Cientos de ellas. Miles. El suelo alrededor de la formación romana parecía un bosque de lanzas clavadas en la tierra. Labieno observaba desde la distancia, montado en su caballo, con una sonrisa en el rostro. Conocía esta táctica. La había usado él mismo junto a César en las Galias. Agotar al enemigo. No desperdiciar vidas en un asalto frontal. Simplemente mantener la presión. Esperar. El calor haría el trabajo. La sed haría el trabajo. El miedo haría el trabajo. Eventualmente, los romanos se desmoronarían. Se dispersarían, y entonces los masacrarían como ganado. Pero César no era un hombre que esperara la muerte pasivamente. Dentro de la tortuga, su mente trabajaba a velocidad frenética. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de la aniquilación. No podía quedarse quieto. La defensa pura era suicidio lento, pero atacar era imposible. Los númidas eran demasiado rápidos. Si rompía la formación para cargar, los jinetes simplemente se alejarían, lo rodearían y sus hombres caerían como moscas bajo una lluvia de jabalinas. Necesitaba algo diferente, algo que Labieno no esperara, algo que desafiara toda lógica militar. Y entonces lo vio, la única debilidad en el plan perfecto de Labieno. Los númidas atacaban en oleadas circulares, pero no todos a la vez.
Algunas secciones de su formación estaban más dispersas que otras. Había huecos, pequeños, temporales, pero estaban ahí. Si César podía explotar esos huecos, si podía mover a sus hombres lo suficientemente rápido, si podía confundir a los númidas aunque fuera por un momento, tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir. Gritó las órdenes. Sus oficiales lo miraron como si hubiera perdido la razón. Lo que César proponía era insano. Romper la tortuga, formar dos líneas separadas, hacer que su formación se extendiera como un acordeón, alargándose y acortándose según el enemigo. Era una maniobra que requería disciplina perfecta, sincronización perfecta, confianza perfecta. Un solo error y todos morirían. Pero estos eran legionarios romanos, veteranos de las Galias, hombres que habían luchado junto a César durante años. Si alguien podía ejecutar lo imposible, eran ellos. La formación comenzó a moverse. Los escudos se separaron. Las líneas se reorganizaron. Y los númidas, por primera vez ese día, dudaron. ¿Qué estaba haciendo César? ¿Por qué rompía su única protección? Era una locura, una trampa. Tenía que ser una trampa. Labieno frunció el ceño. Ordenó a sus jinetes mantener la distancia, observar, no caer en ninguna emboscada. Y eso fue exactamente lo que César necesitaba. Segundos de confusión, segundos de duda, segundos en los que los númidas no atacaban porque no entendían qué estaba pasando. César movió a sus hombres hacia el norte, no hacia el campamento, no en retirada directa. Eso habría sido predecible. En cambio, giró en un ángulo oblicuo, buscando el terreno ligeramente más elevado que había visto a lo lejos. No era mucho, apenas una colina, pero era algo. Altura significaba ventaja. Altura significaba que sus hombres podrían ver a los enemigos acercándose. Altura significaba que las jabalinas enemigas perderían algo de fuerza al tener que viajar cuesta arriba. Los númidas reaccionaron, galoparon para cortar el avance romano. Las jabalinas volvieron a volar, pero ahora la formación de César era diferente. Cuando los jinetes atacaban por la derecha, César extendía su línea hacia ese lado, haciendo que pareciera más grande, más amenazante. Los númidas retrocedían instintivamente. Cuando atacaban por la izquierda, César hacía lo mismo. Era como luchar contra una criatura que cambiaba de forma constantemente. Y funcionó, no perfectamente. Los hombres caían. Las jabalinas seguían encontrando carne, pero la formación se mantenía. Avanzaba, metro a metro, paso a paso, hacia esa maldita colina. Labieno lo vio. Comprendió lo que César intentaba y tomó una decisión fatal. Ordenó a sus jinetes concentrarse, dejar de molestar, preparar un ataque masivo. 16.000 jinetes cargando al mismo tiempo. Aplastarían a César antes de que alcanzara la colina. Lo abrumarían con números puros. No habría táctica que pudiera salvar a 1.000 hombres de 16.000. El sonido fue apocalíptico. 16.000 caballos galopando al unísono. El suelo temblaba como si la tierra misma estuviera gritando. El polvo se levantó tan alto que oscureció el sol, y los legionarios romanos, exhaustos, sedientos, aterrorizados, vieron la muerte galopando hacia ellos. César gritó. No órdenes, solo un grito de guerra, primitivo, salvaje, un desafío al destino mismo. Y sus hombres respondieron. 1.000 voces gritando contra 16.000. 1.000 escudos golpeando contra 1.000 espadas. 1.000 hombres decidiendo que si iban a morir, morirían de pie, mirando a sus enemigos a los ojos. Los númidas se acercaban. 100 metros, 50 metros, 30 metros. Las jabalinas volaban tan densas que bloqueaban la luz. Los romanos levantaron sus escudos. Las jabalinas se clavaron. Los escudos se astillaron. Los hombres cayeron. Pero la línea no se rompió. Y entonces César hizo algo que nadie, ni Labieno,
Ni los númidas ni sus propios hombres esperaban. Ordenó cargar. 1000 hombres agotados, rodeados, superados 16-1, cargaron directamente contra el ejército enemigo. Era demencia pura, era suicidio militar. Era exactamente lo opuesto a lo que cualquier manual de guerra recomendaría. Los númidas eran jinetes. Su ventaja era la velocidad, la movilidad. Si César se quedaba en su formación defensiva, los númidas podían acosarlo indefinidamente. Pero si César cargaba, si forzaba un combate cuerpo a cuerpo, los jinetes perdían su ventaja. Tenían que detenerse, tenían que luchar de cerca, y en combate cercano, un legionario romano entrenado valía por 10 jinetes ligeros. Los primeros númidas que recibieron la carga quedaron en shock. No esperaban que los romanos atacaran. Sus caballos se encabritaron. Algunos jinetes cayeron. Otros intentaron girar, pero la masa de su propio ejército detrás de ellos se lo impedía. La confusión se extendió como fuego en paja seca. Los legionarios romanos golpeaban con sus escudos, clavaban sus espadas cortas en los flancos de los caballos, derribaban jinetes. No era elegante, no era honorable. Era brutal, sucio, desesperado, pero funcionaba. Labieno gritaba órdenes, intentaba reorganizar a sus hombres, pero el caos ya había comenzado. Los númidas de la vanguardia intentaban retroceder. Los de la retaguardia seguían empujando hacia adelante. Se atascaron unos contra otros. Los caballos chocaban. Los jinetes caían aplastados por sus propios compañeros. César explotó ese caos. Empujó a sus hombres más profundo en las líneas enemigas, como una cuña de acero hundiéndose en madera blanda. Los númidas empezaron a dispersarse. Algunos huyeron hacia los lados. Otros intentaron rodear a los romanos de nuevo, pero la formación romana se mantenía compacta, mortal, implacable. La batalla se convirtió en algo que ningún historiador había presenciado antes. No era una batalla tradicional con líneas claras y estrategias predecibles. Era un caos sangriento donde 1000 romanos se movían como un único organismo mortal dentro de un mar de 16.000 enemigos. César había transformado su mayor debilidad en su única arma. La desesperación absoluta hace que los hombres luchen con una ferocidad que ningún soldado bien alimentado y descansado puede igualar. Los númidas intentaban reagruparse. Labieno gritaba órdenes hasta quedar ronco. Pero cada vez que una unidad de jinetes intentaba organizarse para un ataque coordinado, César anticipaba el movimiento y dirigía a sus hombres hacia otro sector. Era como intentar atrapar mercurio con las manos. Los romanos fluían, se adaptaban, golpeaban donde el enemigo era más débil, se retiraban antes de que pudieran ser rodeados completamente. Pero el costo era terrible. Cada minuto que pasaba, más romanos caían. No en grandes números, pero constantemente. Uno aquí, 2 allá. Un veterano recibía una jabalina en el cuello. Un joven legionario tropezaba y era pisoteado por los caballos antes de que sus compañeros pudieran ayudarlo. Las bajas se acumulaban. De 1000 hombres ya habían perdido más de 100, y el día apenas había comenzado. César podía sentir el agotamiento de sus hombres. Veía sus movimientos volviéndose más lentos, sus golpes perdiendo fuerza. La sed era ahora una tortura constante. Algunos soldados tenían los labios agrietados y sangrando. Sus lenguas estaban tan hinchadas que apenas podían gritar órdenes. Y todavía faltaban horas para que el sol se pusiera. Necesitaba un milagro. Y entonces, en el horizonte, lo vio. Polvo. Otra nube de polvo. Pero esta vez venía desde el este, desde la dirección de su campamento. Al principio, César pensó que era otra fuerza enemiga, el rey Juba, enviando refuerzos para asegurar su muerte. Su corazón se hundió. Si llegaban más enemigos, todo habría terminado. Ni siquiera su genio táctico podría salvarlo de ser abrumado por números tan imposibles. Pero entonces vio los estandartes.
las águilas romanas brillando bajo el sol africano. Refuerzos. Sus refuerzos. Las legiones que habían quedado en el campamento habían escuchado el sonido de la batalla. Habían desobedecido sus órdenes de quedarse en posición defensiva y ahora marchaban hacia el campo de batalla con toda la velocidad que podían reunir. Eran 2000 hombres. 2000 legionarios frescos contra 16.000 númidas agotados por horas de combate infructuoso. Las matemáticas seguían siendo imposibles. 3000 romanos contra 16.000. Pero ahora, las probabilidades no eran de aniquilación garantizada. Eran simplemente de muerte extremadamente probable. Labieno vio los refuerzos. Supo que tenía que terminar esto ahora, antes de que los nuevos legionarios llegaran. Ordenó un último ataque masivo. Todas las fuerzas, sin reservas. Aplastar a César antes de que pudiera unirse con sus refuerzos. Los númidas cargaron desde todos los ángulos simultáneamente. Era el ataque que debieron haber hecho al principio. No acoso, no tácticas sutiles, solo fuerza bruta. 16.000 hombres convergiendo en un solo punto. César vio la carga, calculó las distancias. Sus refuerzos estaban a 1000 metros. Necesitaba 30 minutos para que llegaran, pero tenía tal vez 10 minutos antes de que la carga númida los aplastara. Las matemáticas eran claras. No podía resistir, no podía huir, no podía ganar, pero podía apostar. Gritó una orden que hizo que sus oficiales lo miraran con horror. Ordenó a sus hombres formar un círculo, no una línea, no una cuña, un círculo completo, con todos los escudos apuntando hacia afuera. Era la formación más defensiva posible. También era la formación que usabas cuando estabas a punto de ser masacrado y solo querías retrasar lo inevitable. Los 1000 romanos, ahora tal vez 800 después de las bajas, formaron el círculo. Se apretaron tanto que podían sentir el aliento de sus compañeros en sus nucas. Los escudos se superpusieron. Las espadas apuntaron hacia afuera a través de los huecos y esperaron. La carga númida golpeó como una ola titánica contra un acantilado. El sonido fue ensordecedor. Los caballos chocaron contra los escudos romanos. Algunos jinetes intentaron saltar sobre la formación. Otros lanzaron sus jabalinas a quemarropa. El círculo romano se tambaleó. Se contrajo, pero no se rompió. Los númidas rodearon el círculo completamente. Era exactamente lo que Labieno quería. Los romanos estaban atrapados, sin escape, sin maniobras posibles. Solo tenían que mantener la presión y eventualmente el círculo se desmoronaría. Pero César no había formado el círculo para defenderse. Lo había formado para ganar tiempo. Y ahora ese tiempo había llegado. Los 2000 legionarios de refuerzo golpearon el flanco de los númidas como un martillo de guerra. No hubo advertencia, no hubo tiempo de reaccionar. Simplemente aparecieron, en formación perfecta, descansados, furiosos porque sus camaradas estaban siendo masacrados y hambrientos de sangre enemiga. Los númidas que estaban concentrados atacando el círculo de César fueron tomados completamente por sorpresa. Estaban de espaldas a los refuerzos. No tenían formación defensiva y los legionarios romanos no mostraron misericordia. Cargaron directamente en la retaguardia númida, aplastando a los jinetes, matando caballos, sembrando el pánico. El efecto fue instantáneo. Los númidas que estaban atacando a César se giraron para enfrentar la nueva amenaza, pero al hacerlo, dejaron de presionar el círculo. Y César lo vio. La oportunidad, el único momento en todo el día donde podía contraatacar con una ventaja real. Gritó la orden. El círculo explotó hacia afuera, como una flor mortal abriéndose al sol. Los 800 romanos cargaron hacia afuera en todas direcciones simultáneamente. Los númidas, atrapados entre dos fuerzas romanas, entraron en pánico total. Labieno intentó desesperadamente reorganizar a sus hombres.
Pero el pánico es contagioso, especialmente entre jinetes. Un caballo asustado asusta a 10 más. Esos 10 asustan a 100. En minutos, secciones enteras de la formación númida comenzaron a huir. No porque estuvieran perdiendo, simplemente porque el caos era total y el instinto de supervivencia superó la disciplina militar. César y sus refuerzos convergieron. 3000 romanos ahora luchaban espalda con espalda. Ya no estaban rodeados, ya no estaban aislados. Y los númidas, a pesar de seguir superándolos en número, habían perdido su ventaja psicológica. Ya no luchaban contra un enemigo desesperado y débil. Luchaban contra legionarios romanos que acababan de demostrar que podían sobrevivir lo imposible. La batalla continuó, pero el ímpetu había cambiado. Los númidas atacaban, pero con menos convicción. Los romanos defendían, pero con más confianza. Las horas pasaron. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, y lentamente, inexorablemente, los númidas comenzaron a retirarse. Labieno observaba el campo de batalla con una mezcla de rabia e incredulidad. Había tenido a César en sus manos, rodeado, superado, condenado, y de alguna manera, de alguna maldita manera imposible, César había sobrevivido, más que sobrevivir. Había convertido una masacre garantizada en un empate sangriento. Era exactamente el tipo de milagro militar que Labieno había presenciado docenas de veces cuando luchaba junto a César. Y ahora lo experimentaba desde el otro lado. Pero Labieno no era un hombre que se rendía fácilmente. Había pasado demasiados años perfeccionando el arte de la guerra junto al mejor general de Roma. Conocía cada truco de César. Y si César pensaba que esto había terminado, estaba profundamente equivocado. Ordenó a sus númidas retroceder, reagruparse, no huir, solo retirarse de forma ordenada, mantener la distancia, conservar fuerzas. César observó la retirada enemiga con ojos entrecerrados. Sus hombres comenzaron a vitorear. Pensaban que habían ganado, que el enemigo huía derrotado. Pero César sabía la verdad. Labieno no estaba huyendo, estaba reposicionándose, preparándose para otro asalto, y César no tenía fuerzas para otro asalto. Sus hombres estaban al borde del colapso total. Habían luchado durante horas bajo el sol africano, sin agua, sin comida, sin descanso. Habían sobrevivido lo imposible, sí, pero sobrevivir no era ganar. Y Labieno todavía tenía más de 14.000 guerreros bajo su mando. Las matemáticas eran brutales. César había comenzado con 1000 hombres. Los refuerzos habían traído 2000 más. En total, 3000 legionarios. Pero las bajas habían sido terribles. Más de 400 hombres muertos o heridos tan gravemente que no podían luchar. Quedaban tal vez 2600 soldados en condiciones de combate, contra 14.000 númidas que simplemente necesitaban descansar una hora antes de atacar de nuevo. César tomó la decisión que todo su instinto rechazaba. Ordenó la retirada, no una huida desordenada, una retirada táctica hacia el campamento. Mantener la formación, mantener la disciplina, retroceder lentamente mientras se enfrentaban al enemigo. Era la maniobra más peligrosa en la guerra. Un solo momento de pánico y la retirada se convertiría en una masacre. Los legionarios comenzaron a moverse hacia el sur, hacia su campamento fortificado a 6 kilómetros de distancia. 6 kilómetros que parecían 60. Cada paso era una agonía. Los heridos se apoyaban en sus compañeros. Los muertos quedaban atrás, sus cuerpos abandonados en el campo africano. No había tiempo para recogerlos. No había tiempo para honrarlos. Solo había tiempo para sobrevivir los próximos 5 minutos. Labieno vio la retirada. Sonrió. Esto era exactamente lo que esperaba. Ordenó a sus númidas seguir a los romanos, mantener la presión, acosar constantemente, no dejar que descansaran ni un segundo, convertir la retirada ordenada en un pánico, y entonces
cuando los romanos se rompieran, masacrarlos hasta el último hombre. Los númidas galoparon alrededor de la columna romana en retirada. Las jabalinas volvieron a volar. Los romanos levantaban sus escudos, bloqueaban lo que podían, pero las jabalinas encontraban carne. Un hombre caía, después otro. Los heridos que no podían mantener el ritmo eran dejados atrás. Y los númidas no mostraban misericordia. Los hombres abandonados eran rodeados y ejecutados en segundos. César caminaba en la retaguardia de su formación, el lugar más peligroso, el lugar donde un comandante muestra que no pedirá a sus hombres hacer nada que él mismo no haría. Las jabalinas silbaban a centímetros de su cabeza. Su escudo estaba tan lleno de lanzas clavadas que pesaba como una piedra de molino. Pero no lo soltó, no mostró miedo. Sus hombres lo veían. Y si César no tenía miedo, ellos tampoco lo tendrían. Pero César sí tenía miedo. Un miedo profundo y racional, porque sabía que estaban a punto de perder. No aquí, no ahora. Pero en algún momento de los próximos 6 kilómetros, la formación se rompería. Los hombres entrarían en pánico y todo habría terminado. Necesitaba algo, cualquier cosa, una ventaja, una oportunidad, un error del enemigo. Y entonces lo encontró. No un error, sino una debilidad en la geografía misma. A 1 kilómetro adelante, el terreno cambiaba. La llanura abierta daba paso a un área con colinas bajas y barrancos estrechos. Terreno irregular, terreno que dificultaría el movimiento de la caballería. Si César podía llegar allí, si podía forzar la batalla en ese terreno accidentado, los númidas perderían su ventaja de velocidad y movilidad. Gritó órdenes. Acelerar el ritmo. No correr. Eso sería fatal. Pero caminar más rápido, empujar a los hombres más allá de su agotamiento, más allá de su dolor, hacia esas colinas, hacia la única posibilidad de supervivencia. Los legionarios respondieron. No sabían por qué César ordenaba acelerar. No veían las colinas todavía, pero confiaban en él. Había demostrado durante años que sabía lo que hacía. Si César decía que aceleraran, acelerarían aunque sus piernas estuvieran a punto de colapsar. Labieno vio el cambio de ritmo. Comprendió inmediatamente lo que César intentaba. Las colinas. Ese maldito bastardo estaba intentando llegar a las colinas. Si lo lograba, si forzaba la batalla en terreno irregular, los númidas perderían su ventaja. Labieno ordenó un ataque total. Ahora, antes de que César alcanzara las colinas, romper la formación romana, masacrarlos en terreno abierto donde la caballería reinaba suprema. Los 14.000 númidas cargaron. Fue como la primera carga del día, pero más desesperada, más violenta, porque ambos bandos sabían que esto era el final. O César moría aquí, o escapaba a las colinas. No había término medio. Los romanos sintieron la carga. El suelo tembló. El rugido de los cascos era como el apocalipsis. César gritó. Sus hombres se detuvieron. Giraron. Formaron la línea. Plantaron sus escudos en el suelo y esperaron. 500 metros, 300 metros, 100 metros. Los númidas venían como una ola de muerte y César esperó y esperó. Y en el último segundo posible, gritó una sola palabra. ¡Corran! La formación romana explotó hacia las colinas. No en retirada ordenada, en una carrera desesperada por sus vidas. Era exactamente lo que Labieno quería. Los romanos, rompiendo formación, huyendo en pánico, ahora serían masacrados. Pero César había calculado las distancias perfectamente. Las colinas estaban a solo 200 metros. Y los romanos, aunque agotados, eran soldados de infantería. Podían correr en línea recta sin importar el terreno. Los númidas, montados en caballos, eran más rápidos en terreno abierto, pero acelerar de 0 a velocidad máxima tomaba tiempo. Y ese tiempo era exactamente lo que César necesitaba. Los legionarios alcanzaron las colinas.
Se dispersaron entre los barrancos, treparon las pendientes, y cuando los númidas llegaron, encontraron que su velocidad era inútil. Los caballos no podían galopar cuesta arriba, no podían maniobrar en espacios estrechos. Los jinetes tenían que desmontar para perseguir a los romanos, y desmontados, los númidas no eran nada especial. Solo hombres con lanzas enfrentando a legionarios entrenados para el combate cuerpo a cuerpo. La batalla en las colinas se convirtió en algo completamente diferente. Ya no era caballería contra infantería, era hombre contra hombre, piedra contra piedra. Y en ese tipo de combate, los legionarios romanos no tenían igual en el mundo conocido. Los númidas intentaban trepar las pendientes para alcanzar a los romanos. Pero subir una colina mientras alguien te lanza piedras, jabalinas y maldiciones desde arriba es casi imposible. Los romanos habían ocupado las posiciones altas. Cada barranco se había convertido en una fortaleza improvisada. Cada roca grande era un punto de defensa. Y los númidas morían por docenas intentando desalojarlos. Labieno observaba con frustración creciente. Había tenido a César. 2 veces en un solo día había estado a punto de matarlo. Y 2 veces César había encontrado una forma de escapar. Pero esto no había terminado. Labieno todavía tenía miles de guerreros. César tenía tal vez 2000 hombres exhaustos escondidos entre rocas. Todo lo que necesitaba hacer era rodear las colinas, bloquear todas las rutas de escape, mantener a César atrapado allí sin agua ni comida. En 2 días, los romanos estarían tan débiles que podrían ser capturados sin luchar. Ordenó a sus hombres rodear el área, establecer un perímetro. Nadie entra, nadie sale. César podía tener las colinas, Labieno tendría todo lo demás. Y cuando el hambre y la sed hicieran su trabajo, reclamaría el cadáver de César. Pero había un problema con ese plan, un problema que Labieno no había considerado hasta que fue demasiado tarde. El campamento romano. César había salido esa mañana del campamento fortificado con solo 1000 hombres, pero había dejado atrás más de 5000 legionarios defendiendo las fortificaciones. Y esos 5000 hombres habían escuchado el sonido de la batalla todo el día. Habían visto el polvo en el horizonte, habían esperado durante horas, sin saber si su general estaba vivo o muerto. Y ahora, con el sol poniéndose, tomaron una decisión. Marcharon hacia el campo de batalla, los 5000, en formación completa, con todas sus armas, con toda su furia, porque si César había muerto, vengarían su muerte. Y si César estaba vivo, lo rescatarían o morirían intentándolo. Labieno vio la columna de legionarios acercándose desde el sur. 5000 hombres frescos, descansados, bien alimentados, sedientos de combate. Sus cálculos se derrumbaron en un instante. Ya no era 14.000 númidas contra 2.000 romanos atrapados. Era 14.000 númidas contra 7.000 legionarios, 2.000 de los cuales estaban en posiciones defensivas elevadas y 5.000 marchando en formación de batalla. Las matemáticas ya no favorecían a Labieno. Las matemáticas ahora eran prácticamente parejas, y en una batalla pareja entre legionarios romanos y jinetes númidas en terreno accidentado, los romanos ganarían, siempre ganaban. Labieno no era un tonto. Reconocía una batalla perdida cuando la veía. Ordenó la retirada, esta vez de verdad. Sus númidas se alejaron hacia el este. Rápidamente, antes de que los 5000 legionarios frescos pudieran alcanzarlos. Antes de que César pudiera organizar una persecución, César observó a los enemigos retirarse desde su posición en las colinas. Sus hombres comenzaron a celebrar. Victoria. Habían sobrevivido. 1000 contra 16.000. Y habían sobrevivido. Era imposible. Era milagroso. Era exactamente el tipo de historia que los soldados contarían alrededor de fogatas durante generaciones. Pero César no celebraba.
miraba el campo de batalla. Contaba los cuerpos, 400 hombres muertos, 400 legionarios que habían confiado en él, que lo habían seguido a África, que habían obedecido sus órdenes incluso cuando esas órdenes parecían locura suicida, y ahora estaban muertos. Sus cuerpos esparcidos por la llanura africana, alimentando a los buitres. Los 5.000 legionarios del campamento llegaron a las colinas. Sus oficiales saludaron a César con evidente alivio. Habían temido encontrar solo cadáveres. Encontrar a César vivo era un milagro en sí mismo. Inmediatamente comenzaron a organizar la evacuación de los heridos, a recuperar los cuerpos de los caídos, a establecer un perímetro defensivo en caso de que los númidas regresaran. César descendió de las colinas lentamente. Cada músculo de su cuerpo gritaba en agonía. Tenía 54 años. Ya no era el joven general que había conquistado las Galias. Sus rodillas crujían, su espalda ardía, y la herida en su brazo izquierdo, recibida en algún momento del día que ni siquiera recordaba, palpitaba con cada latido de su corazón. Sus hombres lo miraban con algo más que respeto, lo miraban con asombro, con reverencia casi religiosa, porque habían visto algo que ningún soldado romano había visto antes. Habían visto a su general, rodeado por un ejército 16 veces mayor, encontrar una forma de sobrevivir. No solo sobrevivir, contraatacar, lastimar al enemigo, escapar. Era el tipo de hazaña que convertía a los hombres en leyendas. Pero César no se sentía como una leyenda. Se sentía como un hombre viejo y cansado que casi había llevado a sus hombres a la muerte por su propia impaciencia. Había salido del campamento con solo 1.000 hombres porque no podía esperar, porque siempre tenía que estar en movimiento, siempre tenía que actuar. Y esa impaciencia casi le había costado todo. Esa noche, en el campamento, César reunió a sus oficiales. La reunión fue breve. No había mucho que decir. Habían sobrevivido un día, pero la guerra en África apenas comenzaba. Labieno seguía ahí afuera, el rey Juba seguía ahí afuera, y los restos del ejército pompeyano seguían ahí afuera. Todos querían a César muerto. Todos tenían ejércitos más grandes que el suyo, y todos ahora sabían que César era vulnerable. Uno de los oficiales hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Por qué habían sobrevivido? ¿Cómo era posible que 1.000 hombres resistieran 16.000? ¿Qué había hecho César que Labieno no esperaba? César pensó largo rato antes de responder. Finalmente dijo algo que sus oficiales nunca olvidarían. Dijo que no había hecho nada brillante, no había ejecutado ninguna táctica maestra. Solo había hecho lo único que Labieno no podía predecir. Había actuado como un hombre que no tenía nada que perder. Porque cuando te encuentras superado 16-1, cuando cada matemática dice que deberías morir, cuando cada instinto grita que huyas o te rindas, la única opción que queda es atacar. Atacar con todo, sin reservas, sin miedo, sin cálculos de probabilidad. Labieno lo conocía demasiado bien. Conocía todas sus tácticas, todos sus trucos. Pero había una cosa que Labieno había olvidado después de unirse al enemigo. Había olvidado que César, cuando estaba acorralado, cuando no tenía opciones, se volvía impredecible. No porque fuera brillante, sino porque estaba dispuesto a apostar todo en un solo instante, a arriesgar la aniquilación total por una oportunidad minúscula de victoria. Los días siguientes a la batalla de Ruspina fueron los más oscuros de la campaña africana de César. Sus hombres estaban destrozados física y mentalmente, 400 muertos, casi 300 heridos tan gravemente que nunca volverían a luchar. Los que sobrevivieron intactos estaban marcados por algo más profundo que las heridas físicas. Habían mirado a la muerte directamente a los ojos durante horas. Habían aceptado que morirían, y cuando sobrevivieron contra toda lógica, algo dentro de ellos cambió. Algunos se volvieron más audaces,
Creían que eran invencibles, que si habían sobrevivido Ruspina, podían sobrevivir cualquier cosa. Esos hombres se volvieron peligrosos. Tomaban riesgos innecesarios. Desafiaban al destino constantemente y eventualmente muchos de ellos murieron en escaramuzas menores porque pensaban que la suerte los protegería para siempre. Otros se volvieron más cautelosos, demasiado cautelosos. Saltaban ante cada ruido, veían enemigos en cada sombra. No dormían, no comían bien, se consumían lentamente desde dentro. César tuvo que rotar a algunos de estos hombres fuera de las unidades de primera línea, no porque fueran cobardes, sino porque estaban rotos de formas que ninguna medicina romana podía curar. Pero la mayoría de los hombres simplemente se endurecieron, se volvieron más fríos, más profesionales, más letales. Habían aprendido algo en Ruspina que ningún entrenamiento podía enseñar. Habían aprendido que la muerte era arbitraria, que podías hacer todo bien y morir de todas formas, que la supervivencia dependía tanto de la suerte como de la habilidad. Y esa lección los convirtió en los mejores soldados que César había comandado jamás. Labieno también había aprendido lecciones de Ruspina, pero sus lecciones eran diferentes y mucho más amargas. Había tenido a César exactamente donde lo quería. Había ejecutado la emboscada perfecta. Había traído fuerzas abrumadoras y de alguna manera había fallado. No solo había fallado en matar a César, había fallado en mantener a sus propios hombres disciplinados bajo presión. Los númidas habían luchado bien, pero cuando César contraatacó, cuando hizo lo imposible y cargó directamente contra ellos, los númidas habían dudado. Esa duda había sido suficiente. Esa fracción de segundo de confusión había permitido a César crear el caos necesario para sobrevivir. Y Labieno sabía que esa duda volvería. Ahora los númidas habían visto a César escapar de lo imposible. Eso los haría más cautelosos, más temerosos, y el miedo es contagioso en un ejército. Más importante aún, Labieno había revelado su mejor táctica. Había mostrado que podía rodear y acosar a las fuerzas romanas con superioridad de caballería. César lo había visto. Lo había estudiado, y César nunca cometía el mismo error dos veces. La próxima vez que se enfrentaran, César estaría preparado. Tendría contramedidas. Tendría planes dentro de planes. Labieno se reunió con el rey Juba 3 días después de Ruspina. La reunión fue tensa. Juba había proporcionado la mayoría de las fuerzas, 14.000 guerreros númidas de su ejército personal, y esos 14.000 habían fallado en matar a 1.000 romanos hambrientos y exhaustos. Juba no estaba contento, exigía explicaciones, exigía resultados, exigía la cabeza de César. Labieno explicó lo que había salido mal, pero sus explicaciones sonaban como excusas incluso a sus propios oídos. Había tenido ventaja numérica, había tenido ventaja táctica, había tenido a César aislado y vulnerable, y había fallado. No había forma de embellecer eso, no había forma de llamarlo victoria moral. Era una derrota, simple, brutal, inaceptable. Juba propuso una nueva estrategia. Ya no intentarían emboscar a César. En cambio, construirían un ejército tan grande que los números por sí solos garantizarían la victoria. No 16.000, ni 20.000, 30.000, 40.000. Un ejército tan masivo que incluso el genio de César no podría encontrar una solución. Aplastarían a los romanos con peso puro, los ahogarían en un mar de guerreros. Labieno aceptó el plan porque no tenía alternativa, pero en su corazón sabía que era un error. Los números no habían detenido a César antes. Había derrotado a los helvecios con fuerzas inferiores. Había destrozado a los germanos, aunque estuviera superado en número. Había conquistado toda la Galia con menos legiones de las que sus enemigos tenían guerreros. César no perdía batallas porque tuviera menos hombres. Perdía batallas cuando cometía errores estratégicos.
Y últimamente, César no estaba cometiendo muchos errores. Mientras tanto, en el campamento romano, César enfrentaba sus propios problemas. Sus legiones estaban divididas por todo el norte de África. Algunas habían sido retrasadas por tormentas. Otras estaban atrapadas en puertos controlados por el enemigo. Las que habían logrado desembarcar estaban dispersas y mal abastecidas. César necesitaba consolidar sus fuerzas. Necesitaba establecer líneas de suministro confiables. Necesitaba tiempo. Pero el tiempo era exactamente lo que no tenía. Cada día que pasaba, el rey Juba reunía más guerreros. Los restos del ejército pompeyano se fortalecían. Las ciudades africanas, que habían sido neutrales, comenzaban a inclinarse hacia el bando anti-César. Si esperaba demasiado, se encontraría completamente rodeado en un continente hostil, sin esperanza de escape o refuerzos. César tomó una decisión que sus oficiales consideraron locura. En lugar de esperar a que todas sus legiones llegaran, en lugar de consolidar su posición, decidió tomar la ofensiva. Inmediatamente, con las fuerzas que tenía, atacaría las ciudades cercanas leales a Juba, forzaría batallas en sus propios términos, mantendría al enemigo desequilibrado y reactivo. Sus oficiales protestaron. Todavía estaban recuperándose de Ruspina. Los hombres necesitaban descanso, necesitaban reabastecimiento, necesitaban tiempo para sanar sus heridas. Atacar ahora sería repetir el error que casi los destruye en Ruspina. Sería precipitarse hacia la destrucción. Pero César vio algo que sus oficiales no veían. Vio que quedarse quieto era muerte lenta. El enemigo tenía más recursos, más hombres, más suministros, más aliados. En una guerra de desgaste, César perdería. Su única esperanza era mantener la iniciativa, mantener al enemigo reaccionando a sus movimientos en lugar de ejecutar sus propios planes, convertir la guerra en una serie de crisis que solo él podía resolver a través de maniobras brillantes en el último segundo. Era una estrategia desesperada. Requería que César fuera perfecto. Un solo error y su ejército sería aniquilado. Pero César había vivido al borde del desastre durante toda su carrera. La desesperación era su estado natural. La presión extrema era donde prosperaba. Las semanas siguientes se convirtieron en un baile mortal entre dos maestros de la guerra que se conocían demasiado bien. César atacaba ciudades menores, tomándolas antes de que Juba pudiera enviar refuerzos. Labieno intentaba emboscarlo de nuevo, pero César nunca tomaba el mismo camino dos veces. Juba reunía ejércitos masivos, pero para cuando llegaban al lugar designado, César ya se había movido a otro objetivo completamente diferente. Era guerra de maniobras en su forma más pura, no grandes batallas campales, no asedios prolongados, solo movimiento constante. César marchaba sus legiones al límite del agotamiento humano. 30 kilómetros por día, 40, 50 cuando era necesario. Sus hombres maldecían, sus pies sangraban, sus espaldas se rompían bajo el peso de sus equipos. Pero seguían marchando porque César marchaba con ellos, porque su general de 54 años caminaba al frente de la columna, no en un caballo cómodo, sino a pie junto a los legionarios más jóvenes. Pero esta estrategia tenía un costo terrible. Los hombres de César estaban constantemente al borde del colapso. Comían mientras marchaban, dormían 4 horas por noche si tenían suerte. Las heridas se infectaban porque no había tiempo para tratarlas adecuadamente. La disentería se extendía por el campamento. Algunos hombres simplemente caían muertos durante las marchas, sus corazones rindiéndose bajo el estrés imposible. Y gradualmente, inevitable e inexorablemente, las fuerzas de Juba crecían mientras las de César se encogían. No por batallas, por desgaste, por enfermedad, por agotamiento. César había comenzado con cerca de 10.000 hombres después de que todas sus legiones dispersas finalmente llegaran.
Ahora tenía tal vez 8.000 en condiciones de combate. Juba tenía más de 40.000. Las matemáticas eran claras. César estaba perdiendo. Lentamente, pero perdiendo, y todos lo sabían. Los oficiales lo veían en los informes diarios. Los soldados lo sentían en sus huesos. El enemigo lo olía como los tiburones huelen sangre en el agua. Esta guerra no terminaría con César triunfante. Terminaría con César muerto y sus legiones masacradas. Pero César tenía un plan tan arriesgado que no se lo había contado a nadie, ni siquiera a sus oficiales más leales, porque si se lo contaba, intentarían detenerlo. Le dirían que era suicida, que era imposible, que violaría todas las leyes conocidas de estrategia militar, y tendrían razón. Pero César había aprendido algo durante décadas de guerra. A veces, la única forma de ganar es hacer algo tan insano que tu enemigo nunca lo considera como posibilidad. El plan era simple en concepto, pero casi imposible en ejecución. César forzaría una batalla decisiva, pero no cualquier batalla. Buscaría al ejército principal de Juba, los 40.000 guerreros, y atacaría con 8.000 hombres contra 40.000, 5 contra 1, en terreno elegido por Juba, sin trucos, sin emboscadas, solo legionarios romanos contra la marea de África. Sus oficiales habrían llamado a esto locura. Habrían dicho que Ruspina fue suerte, que no podía repetir ese milagro, que las probabilidades eventualmente lo alcanzarían. Pero César había calculado algo que sus oficiales no veían. Había calculado que Juba esperaba que César evitara la batalla, que Juba pensaba que César seguiría huyendo y maniobrando hasta que el agotamiento destruyera su ejército. Juba había desplegado sus 40.000 hombres en posición defensiva, esperando que César atacara, sabiendo que César no sería tan estúpido. César sería exactamente tan estúpido, porque César comprendía algo fundamental sobre la guerra que Juba nunca había entendido. Los ejércitos no luchan con números, luchan con confianza, con moral, con la creencia de que pueden ganar. Los 40.000 guerreros de Juba eran impresionantes en el papel, pero la mitad de ellos nunca había enfrentado legionarios romanos en batalla real. Muchos habían escuchado las historias de Ruspina, de cómo 1.000 romanos habían sobrevivido 16.000. Esas historias habían crecido con cada repetición. Ahora los rumores decían que César era invencible, que los dioses lo protegían, que luchar contra él era pelear contra el destino mismo. César planeaba explotar ese miedo. Atacaría el campamento de Juba en terreno abierto, en el peor lugar posible para infantería contra caballería. Haría exactamente lo que nadie esperaría. Y en los primeros segundos del ataque, en ese momento de confusión e incredulidad, cuando 40.000 hombres intentan procesar por qué 8.000 están cargando contra ellos, César buscaría la debilidad, el punto donde las líneas estaban menos preparadas, el sector donde los comandantes eran menos experimentados, y golpearía allí con todo lo que tenía. Si rompía las líneas enemigas en un solo punto, si creaba pánico en una sección del ejército de Juba, si ese pánico se extendía, entonces tal vez, solo tal vez, 40.000 hombres comenzarían a huir de 8.000. Porque en la guerra, la percepción importa más que la realidad. Y la percepción era que César hacía lo imposible. Era un plan terrible. Dependía de demasiadas variables. Requería suerte extrema. Pero César no tenía alternativas. La guerra de maniobras lo estaba matando lentamente. El tiempo favorecía a Juba. Cada día que pasaba, César era más débil y Juba más fuerte. La única forma de cambiar esa ecuación era forzar una crisis. Una batalla tan dramática que su resultado reescribiera todas las expectativas. 2 días después, César marchó su ejército directamente hacia la posición principal de Juba. Sus exploradores reportaron que estaban acercándose a 40.000 enemigos.
Sus oficiales esperaban órdenes de desviarse, de buscar terreno mejor, de evitar el compromiso. Las órdenes nunca llegaron. César simplemente siguió marchando, directamente hacia el centro del ejército enemigo. Cuando sus oficiales finalmente comprendieron lo que César planeaba, fue demasiado tarde para detenerlo. Las líneas enemigas estaban visibles en el horizonte. Los tambores de guerra númidas comenzaban a sonar. El ejército de Juba se estaba formando para batalla, y César ordenó a sus legiones desplegar en formación de ataque, no defensiva. Ataque. Como si tuvieran superioridad numérica en lugar de estar superados 5-1. Los legionarios miraron las líneas enemigas. Vieron la imposibilidad de su situación. Algunos comenzaron a rezar. Otros simplemente aceptaron su muerte. Pero ninguno retrocedió, porque eran legionarios romanos. Y los legionarios romanos no huían. No importaba cuántos enemigos se enfrentaran. No importaba cuán imposibles fueran las probabilidades. Morirían de pie con sus espadas en las manos, mirando a sus enemigos a los ojos. César caminó frente a sus líneas, no montado en caballo, a pie, para que cada hombre pudiera verlo, para que supieran que su general compartiría su destino. Habló. No un largo discurso, solo unas pocas palabras. Les recordó Ruspina. Les recordó que habían sobrevivido lo imposible antes. Les dijo que harían lo imposible de nuevo, no porque fueran invencibles, sino porque el enemigo creía que lo eran. Y esa creencia valía más que 10.000 guerreros adicionales. Después levantó su espada, la señal de ataque, y 8.000 legionarios romanos cargaron contra 40.000 guerreros africanos. El sonido fue como el fin del mundo. La carga romana golpeó las líneas de Juba como un rayo cayendo del cielo despejado. Los guerreros africanos, preparados para defender, no estaban listos para un ataque frontal de un enemigo tan superado en número. La primera línea vaciló. Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente. César había apuntado al sector norte de las líneas enemigas. Era el más alejado del campamento principal, el lugar donde los oficiales menos experimentados habían sido asignados, donde las tropas auxiliares, no los veteranos númidas, mantenían la posición. Y cuando 8.000 romanos gritando se estrellaron contra ellos, esos auxiliares no mantuvieron la línea. Se rompieron. El pánico es como fuego en paja seca. Se extiende instantáneamente. Los hombres de la segunda línea vieron a los de la primera huyendo y pensaron que había una buena razón. Comenzaron a retroceder. Los de la tercera línea hicieron lo mismo. En minutos, todo el flanco norte del ejército de Juba estaba en retirada caótica. Labieno vio el colapso. Intentó desesperadamente reorganizar sus fuerzas. Envió jinetes para detener la huida. Gritó órdenes hasta quedar afónico. Pero el caos ya había comenzado. Y el caos se alimenta de sí mismo. César explotó la brecha. Giró sus legiones como un cuchillo cortando mantequilla. En lugar de penetrar profundamente en las líneas enemigas, se movió lateralmente, enrollando el flanco enemigo sobre sí mismo, atacando a los guerreros africanos desde el lado mientras todavía intentaban formar frente hacia donde esperaban el ataque. Juba ordenó un contraataque masivo. 20.000 hombres convergiendo en la posición de César. Debería haber funcionado. Los números finalmente importarían. Aplastarían a los romanos por peso puro. Pero cuando esos 20.000 comenzaron a moverse, encontraron que sus propios compañeros bloqueaban el camino. Las unidades en retirada chocaron con las unidades atacantes. El orden se desintegró en confusión total. La batalla se convirtió en una masacre. No de romanos, de africanos. Los legionarios mataban sistemáticamente a cualquier enemigo que encontraban. Los guerreros de Juba intentaban huir, pero se atascaban unos contra otros. Los jinetes pisoteaban a su propia infantería. Los comandantes gritaban órdenes que nadie escuchaba.
Labieno hizo una última jugada desesperada. Reunió 2000 jinetes númidas de élite, los mejores guerreros que Juba poseía. Los lanzó directamente contra César. Si podía matar al general romano, el resto del ejército colapsaría. La batalla aún podría ganarse. Los jinetes cargaron a través del caos, directamente hacia el centro de las líneas romanas donde los estandartes de César ondeaban. Los legionarios intentaron detenerlos. Algunos cayeron, otros fueron derribados por los caballos, pero la formación romana se mantuvo el tiempo suficiente. El tiempo suficiente para que los veteranos de Ruspina, los hombres que habían sobrevivido lo imposible, formaran un muro de escudos alrededor de César. Los jinetes golpearon ese muro como olas contra un acantilado, y se rompieron. Los legionarios los derribaron de sus caballos, los arrastraron al suelo, los mataron con eficiencia brutal. Labieno vio a sus mejores guerreros destruidos, vio su ejército desintegrándose, y por primera vez en su larga carrera militar, Labieno hizo algo que nunca pensó que haría. Huyó, giró su caballo y galopó hacia el este, lejos de César, lejos de la masacre, salvando su propia vida mientras su ejército moría. El rey Juba vio a Labieno huir, vio sus líneas colapsadas, vio a los romanos matando a sus guerreros por miles, y comprendió que había perdido, no solo la batalla, la guerra, todo. Ordenó la retirada general. Lo que quedaba de sus 40.000 hombres huyó en todas direcciones. César no persiguió. Sus hombres estaban demasiado exhaustos. Habían luchado durante horas. Habían logrado lo imposible por tercera vez. No tenían fuerzas para una persecución prolongada. Simplemente se detuvieron. Observaron a los enemigos huir y lentamente comenzaron a comprender lo que habían hecho. 8.000 contra 40.000. Y habían ganado, no por maniobras brillantes, no por táctica superior, simplemente porque se habían atrevido a hacer lo que ningún comandante sensato intentaría jamás. Habían atacado cuando deberían haber defendido, habían cargado cuando deberían haber retirado, habían desafiado cada regla de guerra conocida, y habían ganado. La batalla de Ruspina había sido supervivencia. Esto fue victoria, victoria absoluta. César había llegado a África con fuerzas inadecuadas. Había sido emboscado, casi destruido. Había pasado semanas huyendo y maniobrando, y al final había destruido un ejército 5 veces mayor que el suyo en batalla abierta. Los legionarios comenzaron a cantar no canciones de victoria organizadas, solo gritos primitivos de hombres que habían mirado a la muerte y sobrevivido. César permaneció en silencio, mirando el campo de batalla cubierto de cadáveres africanos, sabiendo que había ganado la guerra en África, sabiendo que el camino a Roma estaba abierto, sabiendo que pronto sería el amo indiscutible del mundo romano. Pero en ese momento solo sintió cansancio. Un cansancio tan profundo que penetraba hasta sus huesos. Había jugado con la muerte demasiadas veces en África. Había apostado su vida, la vida de sus hombres, el futuro de Roma, en tácticas imposibles, que solo funcionaban porque su enemigo no podía creer que alguien fuera tan audaz, tan imprudente, tan absolutamente loco. La guerra civil africana había terminado. César había triunfado. En solo unos meses, regresaría a Roma como dictador, el hombre más poderoso del mundo conocido. Pero la memoria de ese día en Ruspina, rodeado por 16.000 enemigos con solo 1.000 hombres, nunca lo abandonaría. Porque ese fue el día en que Julio César comprendió la verdad más oscura de la guerra, que la victoria a menudo depende no de ser el más fuerte o el más inteligente, sino de estar dispuesto a arriesgarlo todo cuando todos los demás buscan seguridad. Y ese conocimiento, esa voluntad de apostar todo en un solo momento, era lo que lo hacía invencible. Y también lo que eventualmente lo destruiría en los idus de marzo, cuando 23 puñaladas
terminarían lo que 16.000 guerreros númidas no pudieron lograr.